estar meditando bajo la palabra Dios primero. En la palabra de Dios, tanto en los mandamientos, está primero Dios. Pero cuando a Jesús le preguntaron sobre los mandamientos, Él los resumió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Primero quién? Dios. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí resumió Dios la ley y resumió los profetas, pero siempre en toda la palabra primero ha estado Dios. Y en esta mañana vamos a meditar bajo el tema primero Dios. Y primero Dios en todo. Dios primero en todos los aspectos de nuestra vida. Dios primero en todos los aspectos de nuestro caminar y de nuestro andar en este mundo. La palabra de Dios dice que donde está nuestro tesoro, también está ¿qué? Nuestro corazón. Que nosotros debemos hacer tesoros en el cielo donde la polilla y el orín no pueden corromper ni pueden dañar. La palabra del Señor enseña que estamos en este mundo, pero que no somos de este mundo. Y aquí en Éxodo vemos algo que sucedió en el Antiguo Testamento. Y dice que Jehová habló a Moisés que todo primogénito, cualquiera que abriera matriz de entre los hijos de Israel, así de hombres como de los animales, ¿era qué? De él, era mío. De entre los hijos de Israel, de los hombres como de los ¿qué? De los animales. Todo primogénito de los hombres, dijo, mío es. Todo primogénito de los animales, mío es. Y veamos lo que dice el verso 12, capítulo 13, verso 12. Dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Amén. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra acá primero? Que todo primogénito de todo es de Dios, o que todo primogénito es de Dios, sea hijos de los hombres o sea hijo de los animales, todo primogénito es de Dios. Pero recordemos que la palabra de Dios nos enseña que en el caso de los animales estaban clasificados como animales puros y animales impuros. Y cuando nacía un asno, el Señor no dijo, entrégame el asno primogénito. Dijo, no, el asno no. Por el asno debe entregar un cordero, pero debía llevar la ofrenda para redimir al animal impuro con uno que fuera puro. Pero de todas maneras, todo primogénito le pertenecía y le seguía perteneciendo a Dios. Primogénito de asno, redimido con una oveja. Primogénito debe ser sacrificado o debe ser redimido. Pero se debía entregar a Dios como ofrenda o se debía entregar a Dios la redención de ese primogénito. ¿Cuál es la regla que nos enseña la palabra de Dios hablando acerca de que Dios es primero? La regla es que los puros debían ser sacrificados y los impuros debían ser redimidos. ¿Estamos entendiendo? Los puros deberían ser sacrificados y los impuros redimidos. Los limpios sacrificados y los sucios redimidos. Esa es la regla. Nosotros, por el pecado de Adán y Eva, todos nacimos como impuros o sucios y necesitábamos ser ¿qué? Redimidos. Jesús nació puro y Él fue sacrificado por nosotros los impuros. Claro hasta ahí que todo primogénito es de Dios, sea de hombres o sea de animales, le pertenece a Dios. Y que Dios es ¿qué? Primero en todo. Y lo que Dios quiere que aprendamos en esta mañana es que es primero en todo. Y no solamente que aprendamos o entendamos que es primero en todo, sino que obedezcamos conforme a su palabra de que Él es primero en todo.
Nosotros nos preguntamos sobre el resultado de nuestro andar en Cristo y constantemente hacemos un balance de cómo estamos caminando en el Señor y cómo estamos viendo el fruto de nuestro andar en el Señor. Hacemos un balance espiritual, hacemos un balance de la familia, hacemos un balance del negocio, la empresa en el que trabajamos, hacemos un balance de las cosas que alcanzamos en Dios, hacemos un balance de la bendición de Dios, de la paz o de la prosperidad. Todo lo estamos midiendo constantemente para ver cómo nos está yendo, cómo hemos avanzado, cómo vamos creciendo, cómo vamos viendo la victoria de Dios. ¿Cuántos creen que Dios quiere darnos victoria? ¿Cuántos creen que Dios quiere bendecirnos? Pues Dios quiere hoy que entendamos una vez más que Dios es ¿qué? Primero en todo. Y que lo entendamos y obedezcamos a Dios, ese hecho de que Dios es primero, para que cuando hagamos nuestros balances en cualquier aspecto de nuestra vida veamos el fruto de haber dedicado nuestra vida a Dios primero en todo. Queremos ser bendecidos, queremos ver la victoria de Dios. La iglesia primitiva se reunía los domingos. ¿Por qué la iglesia primitiva se reunía los domingos? Ha habido un debate muy grande sobre cuál es el verdadero día de la reunión. En la Biblia dice que el día de reposo es ¿cuál? El sábado, y que Dios lo instituyó por mandamiento ¿qué? Perpetuo. Y entonces los israelitas se han dedicado a guardar solamente ¿qué día? El sábado, y los sábados y los días de reposo o los tiempos de sábado que ellos establecen. Pero cuando vino Cristo las cosas cambiaron y entonces ahora no es sábado, sino que es ¿qué? Domingo. Los adventistas siguen guardando el sábado y los cristianos, por decirlo de esa forma, pues guardamos el domingo. Y entonces nosotros decimos, y entonces ahí ¿cómo es? ¿O es el sábado o es el domingo? No, pues el sábado sigue siendo el día de reposo de Dios. Pero ¿por qué la iglesia empezó a reunirse el día domingo? Porque el día domingo resucitó Cristo. ¿Pero por qué más? ¿Solamente por eso? Porque es el primer ¿qué? Día de la semana, y primero es ¿quién? Dios. La razón más importante de reunirnos los domingos es porque es el primer día de la semana. Y primero es ¿quién? Dios. O sea, que nuestro primer tiempo es dedicado ¿a quién? A Dios. Y si le dedicamos nuestro primer tiempo a Dios, pues toda nuestra semana va a estar dedicada y consagrada a Dios y va a estar redimida por el Señor, porque el primer tiempo de la semana lo dedicamos a Dios. Amén. Hay personas que dicen, bueno, el primer día de la semana es el lunes, porque es el día que se comienza a trabajar. Se ve o se entiende el día domingo como un día más bien de descanso, del almuerzo del restaurante, de la película de la tarde, de la siesta o de estar en casa. Pero entendamos hoy, aunque todo eso se puede hacer, el primer día de la semana y el primer tiempo es necesario dedicarlo ¿a quién? A Dios. Porque Dios es ¿qué? Primero, y Él quiere colocar en orden nuestra vida. Dios se ha propuesto educarnos, enseñarnos, para que aprendamos a vivir conforme a su palabra, conforme a las reglas y a las normas que Él estableció con el propósito de bendecirnos. Nosotros a veces decimos, yo no sé, se me va el tiempo, no me alcanza. ¿Cuántos han sentido que el tiempo se le va y no le alcanza? No sé, el día se pasa muy rápido, tantas cosas que tengo que hacer, no me alcanza. Quisiera que el tiempo me alcanzara, no sé, aparte que el clima nuestro es bastante fuerte de la temperatura, y entonces no hay lo mismo todo un día en una ciudad de un clima más fresco que todo el día en una ciudad de este clima, porque aquí alcanzaría menos el tiempo, porque con ese calor, ¿quién quiere coger todo ese bochorno para hacer algo? Y la otra cosa importante, siento que los años me están pasando y no he alcanzado lo que he querido. Siento que la vida se me va y tengo frustraciones respecto a sueños y anhelos. Y bueno, seguimos soñando y seguimos anhelando. Le damos gloria a Dios por los jóvenes, porque tienen toda una vida por
delante y alcen la mano los adultos. ¿Cuántos quisiéramos tener 10, 20, 30 o 40 años menos y volver a tener otra oportunidad de vivir, no cometer tantos errores y aprovechar mejor que el tiempo, la vida? Pero ¿por qué es que el tiempo no nos alcanza y por qué es que se nos va la vida y perdemos tanto tiempo de la vida y no alcanzamos tantos sueños y tantos anhelos? Porque mucho de nuestro tiempo, del año, de los meses, de las semanas y de los días, no ha sido primero para Dios. Y como no ha sido nuestro tiempo primero para Dios, pues no se puede redimir el tiempo. La Biblia dice que debemos redimir el tiempo porque los días que son malos. Entendamos y aprendamos hoy que es necesario dedicarle a Dios todo tiempo primero, para que el tiempo después sea que redimido, nos alcance y se cumplan las promesas y las bendiciones de Dios y no se nos vaya la vida en frustraciones por no haber alcanzado los propósitos de Dios, por no haber atendido al tiempo de Dios cuando debíamos hacer. Entonces, el primer día de la semana, ¿por qué nos reunimos? Porque es el primer tiempo para Dios. ¿Y Dios es qué? ¿Dios es qué? Primero. Vamos a Éxodo capítulo 23, verso 19. Éxodo 23, verso 19. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. El principio del primogénito, el principio del tiempo, y ahora un principio en la palabra que es de ofrecer a Dios los primeros frutos. Ofrecer a Dios las primicias de los primeros frutos. Dios es claro en su palabra y es concreto, es específico. Muchas de las leyes están ahí explicadas paso por paso, detalle por detalle, para que entendamos la obediencia a Dios, a su palabra y a las cosas que Él ha instituido. Dios es concreto. Lo mejor de los primeros frutos deben ser traídos a la casa de Dios. Dios nunca será segundo. Dios siempre es ¿qué? Primero. Proverbios capítulo 3, verso 9 al 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. En Éxodo que acabamos de leer, habla de honrar a Dios con los primeros frutos. Y vamos en la tercera parte. Primero los primogénitos. El primer día de la semana para Dios, porque el primer tiempo le pertenece a Dios. Y ahora, las primicias son para Dios y para honrar a Dios. Cualquiera que sea nuestra actividad laboral, sea que trabaje en un banco, sea docente, sea conductor, sea ingeniero, sea constructor, independiente del oficio, la primera parte de todas nuestras ganancias le pertenece ¿a quién? A Dios. Porque es para honrar a Dios y porque está instituido en su palabra. Porque eso es colocar a Dios primero. Veamos, por ejemplo, en Josué y entendamos el principio de la palabra de Dios. Cuando el pueblo de Israel fue a tomar la ciudad de Jericó, Josué capítulo 6, la toma de Jericó. La nación de Israel había pasado ya los 40 años en el desierto. Ahora habían cruzado el Jordán, entrado a una etapa de conquista. Ya Dios les había dado la tierra por heredad. Había instituido que les pertenecía. Debía ser conquistada ciudad por ciudad. El ejército fue a la batalla en Jericó. ¿Cómo libraron la batalla? Conforme Dios estableció la batalla fuese hecha
De esa manera se hizo, de esa manera Dios le dio la victoria al pueblo sobre una de las ciudades más grandes, más poderosas que había en el territorio y más ricas que había en posesión de bienes. ¿Y Dios qué hizo con los muros de Jericó? ¿Los qué? Los derribó. ¿Y qué hizo con todos los bienes del botín? Dijo, nadie puede tocar ningún bien de la ciudad de Jericó, porque le será por anatema o por pecado o por maldición. ¿Y Dios que tiene tanta plata? Y el pueblo que llevaba 40 años de estar en el desierto necesitando por ahí un bien de la ciudad de Jericó, ¿por qué no se pudo quedar con nada de la ciudad de Jericó? Porque era la primera ciudad que estaban, ¿qué? Conquistando. Y el botín de la primera ciudad, ¿a quién le pertenecía? A Dios. Porque el primogénito, o lo primero, o las primicias de todo, ¿de quién son? De Dios. Y entonces nos damos cuenta que todo lo que fue de bendición en Jericó se convirtió en maldición y en pecado. Acán tomó un lingote y un manto babilónico del botín y lo escondió en su tienda. Se quedó con una ¿qué? Con una partecita. Luego el pueblo fue a la guerra otra vez. ¿Y qué les pasó? Perdieron contra una ciudad más pequeña y menos poderosa. Y cuando ya Josué vino a consultar a Dios y dijo, bueno, ¿por qué perdimos? No, pues hubo alguien que se quedó con parte del botín. Y no es porque Dios necesitara el botín, sino porque era la primera ciudad de la tierra prometida y primero es ¿quién? Dios. Y todo el botín de la primera ciudad le pertenecía completico a Dios. Y como no dejaron todo el botín para Dios de la primera ciudad conquistada en la guerra, sino que Acán tomó parte de los despojos, lo que era botín de bienes consagrados, al tomarlo se convirtió en bienes de anatema o en bienes de maldición. Nosotros siempre hemos tenido delante de nuestro camino el camino de la bendición o el camino de la maldición, pero no hemos entendido claramente cómo es que se transita por el camino de la bendición. He puesto delante de ti, dice el Señor en Deuteronomios, el camino de la obediencia, y empieza a decir, si lo transitas, alcanzarás esto y esto y esto. Son como 20 versículos. He puesto delante de ti el camino de la desobediencia. Consecuencias de la desobediencia, qué cantidad de maldiciones y consecuencias de la desobediencia. De lo que hemos sido bendecidos en la obediencia, ¿de quién ha sido la responsabilidad? Pues nuestra. De lo que hemos acarreado consecuencias de la desobediencia, ¿de quién ha sido la responsabilidad? Pues nuestra. Pero nosotros que somos bien osados, culpamos ¿a quién? A Dios, o porque no nos oye, o porque no nos responde, o porque no nos bendice, o porque su respuesta se demora mucho, o sus promesas se demoran mucho. Y entonces nos pasa como Isaac, que Dios le prometió un hijo y se demoró 40 años en dárselo. Ya para los 40 años ya uno dice, qué esperanzas para el que siembra cocos, ¿sí o no? Y así ha sido nuestra fe con Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque usted y yo hemos cosechado las bendiciones de la obediencia y hemos vivido las consecuencias de la desobediencia. Pero entre una cosa y la otra hemos estado confundidos. O sea, en parte no sabemos bien cómo ser obedientes, pero por intuición sí sabemos bien cómo ser desobedientes. Y a lo último como que no la tenemos tan clara. Y Dios quiere que tengamos claro las reglas del juego, que tengamos clara su palabra, que tengamos clara sus mandamientos, que tengamos clara sus estatutos y sus decretos, para que nuestras decisiones ya no sean en confusión, sino que nuestras decisiones sean en luz y en claridad. Si decidimos obedecer, pues vamos a ver los frutos de la obediencia. Si no decidimos obedecer, pues vamos a ver las consecuencias de la desobediencia, pero claramente, ¿cierto? Porque igual Dios nos ha dado voluntad para obedecerle.
Y Dios quiere hacer eso, Dios quiere traer claridad a nuestra vida porque Él quiere bendecirnos y su palabra es luz. Entonces, volviendo al tema acá, la primera ciudad y el botín de la primera ciudad de la guerra le pertenecía totalmente a Dios, porque Dios es primero. ¿Claros hasta ahí? Dios es primero en todo. Así es también el tema de los diezmos y también el tema financiero. Una de las cosas que Dios quiere hacer con nosotros es bendecirnos en las finanzas, abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobre y abunde. ¿Y cuántos quieren ser bendecidos en el área financiera? Todos. ¿O cuántos necesitamos ser bendecidos en el área financiera? Todos. Pero no hemos entendido que Dios es primero. Y Dios quiere que tengamos claridad que Él es primero en todo. La palabra de Dios nos habla de los diezmos. Al recibirlo, es bendecido. Si lo tomamos, se vuelve anatema o maldecido. ¿Cómo es esto en la palabra? Miren, la palabra de Dios nos habla de la fe y nos habla de creer. Y no habla de la fe y habla de creer en el Nuevo Testamento. La Biblia dice que por la fe Abraham, siendo ya viejo, hizo tal cosa, tal cosa, tal cosa. Desde Génesis hasta Apocalipsis habla de creer en Dios, de tener fe en su palabra y de poner por obra lo que Dios ha dicho. Y cuando lo creemos y lo ponemos por obra y tenemos fe en lo que Dios ha dicho, pues vemos la bendición y la respuesta de Dios. ¿Cómo es este tema de tener fe? Resulta que la persona que le nacía la primera oveja de su rebaño era la oveja ¿qué? Primogénita. ¿Qué tenía que hacer? Llevarla a Dios y entregarla. Y no sabía si le iba a nacer una segunda oveja. ¿Qué palabras estaban empeñadas de que podía tener fe y esperanza? Las de Dios. Pero la primera oveja que le nació, no, pero es que hasta ahora conseguí una oveja. Y al fin tengo mi primera ovejita y tengo que ir a entregarla y no sé si me vayan a hacer otra. Es más, de aquí a que la oveja vuelva a quedar preñada y vuelva a pasar el tiempo y vuelva a tener otra segunda oveja, pueden pasar meses. Y mientras tanto, yo puedo pasar necesidades. Es más, con esta primera podemos comer unos buenos días, mi familia y yo. Pero ¿cómo así que la tengo que entregar? No, yo estoy enseñándole lo que enseña la palabra de que el primogénito le pertenece ¿a quién? A Dios. ¿Y debían qué? Entregar la oveja primogénita y creer y tener fe de que esa oveja iba a volver a parir otra. Y ahí es donde se pone a prueba nuestro creer y nuestra fe. Y la Biblia dice que seamos fieles en lo poco para que Él nos coloque sobre lo mucho. Nosotros hemos entendido en nuestra obediencia a Dios algunas cosas mal. ¿Qué hacemos nosotros? Antes, ¿o qué debemos hacer? Antes de pagar todas nuestras cuentas y antes de estar completamente seguros de que vamos a tener completico para pagar todo lo que debemos creer en la palabra, obedecer a la palabra y darle a Dios primero. Ahora sí, levante sus manos y diga, Dios es primero. Porque a Dios se le dio por imponerlo así. No. Mire, entendamos lo que Dios quiere hablarnos y lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, que es bendecir. Antes de pagar todo lo que debemos darle a Dios, ¿qué? Primero, no sacar cuentas de que si me va a alcanzar y voy a quedar debiendo. Porque cuando nosotros sacamos cuentas de que si nos va a alcanzar y vamos a quedar debiendo, entonces lo primero que es para Dios ya no nos cuadra dentro de todo el balance. Y luego, pues nosotros que vamos y decimos, no, pero es que si hago esto, no dejo de hacer esto. Y cuando sacamos toda la cuenta de todo, nuestro corazón comienza a claudicar entre dos pensamientos y ya Dios no está primero. Primero está todo lo que hay que pagar. La parte de Dios se dedica antes de utilizarla, o sea, es lo primero. Veamos lo que dice Génesis 4,
3 al 5. Génesis capítulo 4, versículo 3 al 5. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Cuántos hemos escuchado la historia de Caín y Abel trayendo la ofrenda a Dios? Y nos hemos preguntado, ¿verdad? ¿Por qué Dios no le agradó la ofrenda de Caín? Si de todas maneras Caín trajo de los mejores frutos que encontró. No lo especifica tanto así, pero de Abel se dice que de los primogénitos y de los más gordos que tenía, trajo la ofrenda y le agradó a Dios. ¿Por qué fue que le agradó a Dios la ofrenda de Abel y no le agradó la ofrenda de Caín? Porque Abel ofreció ¿qué? Lo primero, o los primogénitos. En cambio, vea lo que dice el pasaje. Vamos a Génesis capítulo 3 y revisemos. Y aconteció que andando el tiempo, quiero que vea conmigo esa frase, andando el tiempo, Génesis capítulo 4, verso 3. Aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo el fruto. ¿Cuándo trajo el fruto? Cuando había pasado el tiempo. O sea, el tiempo había andado. No fue que se pudieran ofrecer animales y que no se pudieran ofrecer los frutos de la tierra. Ambas cosas se podían ofrecer para Dios. Pero ¿cuál fue la situación con Caín? Que Caín esperó no traer las primicias, sino que ya cuando él calculó toda la cosecha y había andado el tiempo y avanzado la cosecha, y cuando él vio que ya todo estaba asegurado y que ya le iba a quedar bastante cosecha, entonces ahí dijo, bueno, sí, vamos, llevamos la ofrenda. No fue los primeros frutos, fue andando el tiempo de la cosecha. Y cuando él se dio cuenta que tenía bastante cosecha, entonces ahí sí fue y llevó ¿qué? Los frutos, pero ya no eran ¿qué? Los primeros. Y como no eran los primeros, Dios le dijo, me desagrada su corazón, porque hasta que no calculó la cosecha completa, hasta que no calculó el resultado final, no fue que trajo la ofrenda a Dios. Y ahí es donde no hemos entendido, porque damos si damos, ofrendamos si ofrendamos, diezmamos si diezmamos, pero no lo hacemos ¿qué? Primero. Y lo que vale es lo que se da primero. Sigamos. Aceptó la ofrenda de los primogénitos de Abel, pero andando el tiempo, o sea, no llevó sus primeros frutos, no aceptó, porque el primero miró el resultado de la cosecha. Levítico 27:30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, ¿de quién es? De Jehová es. ¿Es cosa dedicada a quién? A Jehová. El diezmo de toda la tierra, de los frutos de los árboles, le pertenece a Dios y es cosa dedicada a Dios. ¿Cuál es el principio que debemos entender hoy? Que el diezmo es primero. El principio de lo que debemos entender hoy es que lo que se dedica a Dios debe ser lo primero. Usted tiene todas sus cuentas por pagar, sus compromisos del mes, y ya sabe que debe pagar el diezmo, pero primero va y paga otra cosa. ¿Dónde realmente diezmó? ¿Dónde fue y pagó lo primero que pagó? Y después usted ya viene y trae el diezmo, pero ya no es lo primero. Lo primero fue tal cosa. Ahora, pastor, ¿y es que no puedo colocar algo aparte y luego ir a pagar? Exacto. Primero sácalo de Dios, lo coloca aparte, lo consagra a Dios, y luego si va y hace todo lo demás. Pero recuerde que Dios está viendo su corazón y que el secreto está en que lo haga lo primero. Porque si no lo hace lo primero, aunque lo haga, cuando ya lo hace de segundo, de tercero o de cuarto,
ya no tiene la bendición de la primogenitura, ya no tiene la bendición de haber dedicado a Dios lo primero. El secreto de la bendición de Dios en el hecho de diezmar y de ofrendar es hacerlo de primero, porque el principio de la palabra es que primero es que Dios, y Dios quiere bendecirnos. Y este tema debe quedar muy claro para que aprendamos a hacerlo de la manera correcta. Dios le dijo a Abraham: dame tu único hijo, primogénito al que amas. Aparte de que era el primogénito, era el único, lo amaba. ¿Y qué hizo Dios? Se lo pidió. ¿Y Abraham qué hizo? Se lo entregó. Dios no le pidió a Abraham el primogénito cuando Abraham tenía 4 o 5 hijos. Le pidió cuando solamente tenía ¿qué? 1. Es más, después de que le entregó ese 1, ¿Abraham tuvo más hijos? Bueno, pero como que con otra mujer. Pero de ese matrimonio fue el único. O sea, de esa oveja no hubo más ovejas. Pero Dios les dijo: te haré padre de muchedumbre de gentes. Y si no, ¿por qué cree que estamos aquí usted y yo? Porque de ese padre viene toda esta multitud. Entregó su hijo y Dios lo hizo padre de muchedumbre de gentes. Hay una prueba de fuego realmente que nos habla si Dios está primero en nuestra vida. Y esta es una muy importante. Este tema que estamos hablando nos demuestra si realmente Dios está primero en nosotros. Espero que lo entienda hoy. Espero que atienda la palabra de Dios. Y espero que su corazón sea puesto en luz delante del Señor y entienda la obediencia a Dios en el secreto de cómo es que somos bendecidos por el Señor. Y esta área de nuestra vida nos demuestra si realmente Dios está primero en nosotros o no. Amén. Gloria a Dios. La palabra del Señor nos enseña que Dios reprendería al devorador. Vamos a mirar en Malaquías, capítulo 3, verso 6 en adelante. Diezmar es poner a Dios primero, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste: ¿en qué nos volveremos? Y pregunta: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? Y Dios le dice: en vuestros diezmos y las ofrendas. Ahora dice: malditos sois con maldición. En esta versión. En esta otra versión no lo dice así. Malaquías capítulo 3, verso 9. En esta versión no dice que es maldito el pueblo, sino que es maldecido Dios. Vea lo que dice: ¿robará el hombre a Elohim? Pues vosotros me habéis robado. Pero decís: ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Me habéis maldecido con maldición, porque vosotros, la nación toda, me estáis robando. ¿Qué es lo que está diciendo acá? No que el maldecido sea el pueblo, como lo dice la versión Reina Valera, sino que el maldecido termina siendo ¿quién? Dios. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá del fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Dios reprenderá al devorador. ¿Por el bien del reino de Dios? No. ¿Por el bien de la iglesia? Tampoco. Dios reprenderá al devorador por el bien suyo, por el bien de cada uno. Y los pensamientos de Dios sobre nosotros son de bien y no de mal. Y lo que Dios quiere hacer sobre nosotros es traer mucho bien. Y una de las cosas en las que Dios quiere traer sobre nosotros bien es reprendiendo al devorador. No por las necesidades mías como pastor, no por las necesidades de la iglesia, ni porque se esté allá fundiendo el piso, crea que se está predicando eso.
por el bien y las necesidades suyas. Por eso es que Dios quiere que lo tenga claro, porque por lo demás a Dios le pertenece el oro y la plata. Hay voces que tienen que ser reprendidas. Dios se propone que va a reprender al devorador por nuestro bien, porque somos diezmadores, porque lo ponemos primero, y cuando colocamos a Dios primero, Él nos coloca ¿qué? Primero. Quiero enfatizarle que la motivación de la palabra y la motivación de Dios es bendecir su vida, librar su vida y por el bien suyo. Esa es la primera motivación de la palabra, por su bienestar. Nosotros nos hemos lamentado de lo que sí hemos bendecido y de lo que no hemos sido bendecidos. ¿Cuántos se han lamentado y se han afligido por su situación financiera? ¿Cierto? ¿Nos hemos lamentado? Sí. ¿Nos hemos quejado? También. ¿Hemos esperado promesas de Dios? Sí. ¿Hemos esperado que Dios nos bendiga? Sí. Y leemos en la palabra que Dios quiere bendecirnos, sí. Y entonces decimos, bueno, y entonces, ¿por qué no vemos los frutos de la respuesta y no vemos los frutos de la bendición? Porque no hacemos en orden las cosas como debemos hacerlas. Y para donde se va primero la ofrenda, para donde se va primero el diezmo, es para donde se va la bendición. Mire, yo quiero reiterarle eso, vea, si usted primero paga el recibo de la luz, ¿dónde realmente se fue la bendición del diezmo? Para la electrificadora, para las empresas públicas de Medellín, ¿verdad? Esas son las que nos gobiernan ahora, ¿sí? Peor, no es ni las de Santander, ya son de otro departamento. Donde damos primero es donde se va la bendición y allá cae. Y entonces, ¿por qué se tiene que ir primero la bendición para las empresas públicas de Medellín? Si primero la bendición debe ser para la casa de Dios, para que usted haciendo las cosas en orden, su vida sea ¿qué? Bendecida. Bien, veamos lo que dice el primer libro de Corintios, capítulo 16, verso 1 al 2. Ofrendas para los santos. En cuanto a las ofrendas para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propicio que yo también vaya, irán conmigo. ¿Qué fue lo que Dios instituyó acá por el medio del apóstol? Que cada primer día de la semana, cada uno, de acuerdo a lo que había prosperado, debía traer una ofrenda para los santos. Si esto se cumpliera exactamente como debería cumplirse, pues a los santos no les haría falta nada y, por ejemplo, muchas de las actividades misioneras se podrían hacer. Nosotros estábamos yendo a los pueblos y hacíamos un recorrido, no de evangelístico, de pueblo en pueblo, todas las semanas íbamos. ¿Hasta dónde nos llegó esto, los recorridos? Hasta donde nos alcanzó la gasolina del carro. Después tuvimos que bajarle a los viajes misioneros. Pero nosotros podríamos hacer más viajes de recorridos evangelísticos si la iglesia cumpliera esta parte de acuerdo a como dice el orden de la palabra, y no habría ningún problema. Recordemos que son muchas las asignaciones que Dios tiene sobre nosotros. El martes o aquel día que estábamos hablando de la palabra, hablábamos de los pobres y que Dios había instituido que debíamos dar a los pobres. Y como hijos de Dios individualmente y como iglesia corresponde buscarlos y darles. Y yo les decía, el único requisito de darle a una persona necesitada es que sea pobre. De resto no hay más requisitos de la palabra. Y muchas cosas las debemos empezar a cumplir y atender para que esté colocado en orden lo que Dios ha dispuesto, hagamos en obediencia y para que esa bendición de Dios, que es abundante, sea sobre nosotros. Dios lo dispuso de esa manera.
Y no deberían hacerse otras actividades o otras cosas porque Dios lo dispuso así. En una encuesta de las personas que diezman en las iglesias, solo el 20% de los miembros de una iglesia son los que diezman en la mayoría de los casos. Y los que lo hacen no sabemos si sacaron a Dios lo primero o si lo que entregaron ya no era lo primero. Puede ser que venga completo, pero ya no es lo primero. La clave es que sea lo primero, porque Dios es primero. Y ahí encontramos, digamos, muchas de las respuestas de nuestra situación financiera. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es verdadera y se cumple. Si nosotros hacemos las cosas como Dios las está instituido, son las palabras de Dios las que están empeñadas y comprometidas. ¿Y cuántos creen que Dios cumple su palabra? No es mis palabras, son las palabras de Dios. Si usted cree, cuando lo hace y lo obedece, está comprometido Dios a hacer llover del cielo la respuesta sobre su vida y a manifestar su obra de bendición. Por medio de cualquier circunstancia, la respuesta debe llegar a su vida. Pero es su mano la que es movida por nuestra obediencia de creerle y hacer las cosas a Dios lo primero. Veamos lo que dice Éxodo, capítulo 13, versos 14 y 15. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Entonces le vas a dar la siguiente explicación. Ese padre que está hablando ahí era de los que había sido libre de la esclavitud. Cuando el hijo le preguntaba, entonces el padre simplemente se sienta y le dice, le voy a contar una historia. Su papá, que hoy en día tiene posesiones y bienes, bendiciones y riquezas, antes no era así. Vivía esclavo en casa de servidumbre. Y luego el padre se baja la camisa y le muestra todos los latigazos de la esclavitud de cuando vivía en Egipto. Pero después de que Dios lo sacó de la esclavitud en la que vivía en Egipto, entonces obedece a la palabra de Dios. Y cuando el hijo le pregunta, le cuenta el testimonio de por qué lo hace, de por qué obedece, para no vivir ¿en qué? En esclavitud. Porque la esclavitud nos ha dejado ¿qué? Marcas. La esclavitud nos ha dejado marcas. Si usted mirara en el espíritu cómo tenemos la espalda, aunque nosotros no fuimos tomados como fue Cristo allá así físicamente, toda la esclavitud de la que hemos vivido, de la que Dios ha querido sacarnos, de la que Dios nos ha sacado, nos ha dejado ¿qué? Marcas. ¿Quiénes quieren seguir siendo esclavos? ¿Quiénes quieren seguir teniendo marcas de esclavitud? Cuando Dios nos sacó de la esclavitud en Egipto y dijo, nunca volváis por ese camino. Y aquí hay un testimonio de la obra de Dios que nos libertó de la esclavitud y nos hizo libres. Y así como Él testifica a su Hijo cuando le pregunte, ¿qué es esto? Debemos entender que Dios a nosotros nos hizo libres y que ya no somos esclavos. Y como Dios nos hizo libres y ya no somos esclavos, por eso le damos a Dios con alegría de los primeros frutos, porque Dios es ¿qué? Primero. ¿Cuántos entienden hoy que Dios es primero? Por eso le damos a Dios con gozo y alegría el primogénito de nuestros animales, porque es un pacto sagrado. Ahora que Dios nos hizo libres, lo hacemos porque amamos a Dios y porque Él está en primer lugar en nuestras vidas.